Bienvenidos al canal de Tecnología Electrónica. En esta ocasión vamos a hacer dar una respuesta a un suscriptor que me escribió en los comentarios preguntándome sobre lo que es la etapa primaria de la tarjeta del Haier de 48 pulgadas. Recuerden que esa tarjeta es la TP.BST59.P75. Ya yo en el canal tengo algunos videos relacionados a esa tarjeta, pero no lo había explicado de manera un poco más técnica lo que ya viene siendo la etapa de primaria, y por eso le voy a dar una breve explicación de cómo funciona. Lo primero que vemos acá es el integrado que hace funcionar la tarjeta como tal. Es el de posición UCB7. Ese integrado tiene la particularidad de que siempre está funcionando. Es el único de los tres integrados de la etapa primaria que siempre está funcionando. Y él se alimenta por medio de la pata 5, que es la pata que en el plano del integrado aparece como BDD. En el plano como tal es BCC. Él viene alimentado de un voltaje, en este caso, o en el caso en particular de la tarjeta, es un voltaje de 18 voltios, tiene que mantenerse estable, que viene por medio de la bobina que podríamos llamar primaria, que es la TB2. Ese transformador en específico tiene dos funciones. La primera es alimentar los 12 voltios a la salida del secundario. Y la segunda de las opciones que tiene es mantener el 12 voltios los 18 voltios en la alimentación del oscilador de posición UCB7, que yo personalmente, por cuestión de que es el integrado que más se consigue acá en Venezuela, suelo utilizar el OB2263, que poco más adelante le voy a contar algunas características. Ok. Esta segunda bobina en el transformador TB2 es la que se encarga, por medio de la resistencia RB127 y RB128, de alimentar lo que es el voltaje de BCC. El voltaje de BCC prácticamente nos los va a dar el diodo DB18, y de allí va a ir a cargar unos condensadores. Específicamente el condensador que se carga primero es el SB12, que va a los ánodos del diodo CDB2, y en un segundo tiempo se va a cargar el condensador SB13, pero no se carga por la misma línea de voltaje de BCC, sino que se carga por medio de una entrada que en el plano aparece como IN, que viene directamente de lo que es la etapa, digamos que desde el filtro EMI. Viene básicamente directo desde el puente de diodo, por medio de un divisor resistivo, que son las tres resistencias RB107, la RB119 y la RB123. Esto algunos colegas suelen llamarlo como voltaje paralelo o voltaje de sostenimiento. Cada técnico tiene un nombre específico para ese circuito. Yo normalmente lo llamo voltaje secundario. ¿Por qué? Porque él está allí para mantener estable el voltaje en la pata 5 cuando cambia la polaridad dentro del transformador. Recuerde que para que el transformador induzca, tiene que tener un alto y un bajo, y es en ese momento donde la polaridad cambia que los diodos que están acá, que es el ZB2 y el DB17, son los que se encargan de proteger, cuando hay ese cambio de polaridad dentro del transformador, de no dañar el FET, que se dañaría instantáneamente si esos dos diodos no estuvieran allí. ¿Y qué hace en específico el voltaje que ingresa desde las resistencias que les comenté antes? Mantener el voltaje estable cuando
la polaridad cambia en el transformador. Eso por el lado de la alimentación. Estoy tratando de explicarme lo más posible. De todos modos se los voy a ir poniendo allí en figuritas o sea, señalizándoselo en el manual. La otra parte que debemos estar pendientes con esto es que al tener esos 18 voltios en la pata 5, tenemos que tomar en cuenta que el integrado que yo les mencioné que suelo utilizar para esta tarjeta, que es el OB2263, no es para 18 voltios específicamente. Si nos vamos al datasheet, nosotros vamos a ver que él tiene un VDD de entrada hasta 30 voltios. Eso quiere decir que de 12 a 30 el equipo debería estar arrancando. ¿Qué ocurre? Yo normalmente le modifico una resistencia a la tarjeta para que él tenga como rango de trabajo los 18 voltios. Recuerden que, los 12 voltios, que es un voltaje más o menos casi la mitad de lo que estaríamos en la mitad de lo que el integrado puede manejar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando lo tenemos trabajando en 18 voltios, que es el integrado original que trae la tarjeta, el circuito ya está diseñado para ese integrado y no está diseñado para trabajar con menos. ¿Qué ocurre? Que a la hora de las protecciones, como el integrado OB2263 tiene una capacidad mucho mayor de voltaje para poder trabajar, las protecciones no se van a activar y eso puede causar mayor problemas en el aparato a futuro. ¿Qué ocurre? Yo hago la modificación para cambiar un poco la configuración de la etapa primaria. Es una resistencia que se le cambia el valor. Si buscan en el datasheet van a conseguir la fórmula, que es para que la configuración sea para que el integrado trabaje a los 18 voltios y no a los 12 voltios como normalmente viene configurado. Dicho esto, nos vamos hacia ya a lo que es la respuesta del suscriptor en específico. Él me comentaba en el mensaje que me envió, si mal no recuerdo, que después del DB18 a él se le iba el voltaje. O sea que él solamente tenía un voltaje fluctuante entre los 12 y los 14 voltios hasta el punto del DB18, pero que de allí en adelante ya no tenía ningún voltaje. Como respuesta a esa curiosidad que él me dice, o a eso que él me plantea, yo lo que le sugerí fue que revisara los dos diodos Zener, el Zener y el otro diodo, el DB17 y el ZDB2, que podrían tener algún problema, podrían estar en corto o fugado, más que todo fugado. Una falla de fluctuación de voltaje podría ser más atribuible a una fuga en algún diodo que posiblemente un corto. Si fuese un corto, el voltaje pasara al ISO, pues básicamente el diodo se convierte en un conductor, en un cable, y eso traería bastantes daños a la fuente primaria. Lo otro que yo comentaría en respuesta a este suscriptor en específico es que tenga problemas con el integrado. Se han visto casos donde el integrado puede estar internamente dañado y les puede estar activando y desactivando las protecciones, y por eso ve la fluctuación. Lo que está viendo es un consumo excesivo en la corriente y el voltaje del integrado, y por eso la protección lo trata de desactivar, y es cuando él llega a un estado de voltaje un poco más alto. Recuerden que esto normalmente sucede en milisegundos, no es algo que uno pueda nombrar en tiempo como lo estoy describiendo yo en palabras, porque yo soy bastante lento con respecto a lo que estaría sucediendo dentro del circuito. La otra opción que puede tener este suscriptor en particular es que tenga problemas con la resistencia RB139, que es una resistencia de 470 ohmios. ¿Qué ocurre con la RB139? Esa resistencia es la resistencia que va a la pata número 3 con respecto a tierra, que es lo que llaman RI, que es el oscilador interno del integrado.
Si tienes un problema con la resistencia que gobierna a lo que es el oscilador interno, el oscilador interno no va a poder sensar lo que está sucediendo allí y por eso se te va a activar y desactivar. Esa es otra de las cosas que debes estar revisando específicamente con respecto a lo que el suscriptor me comentó que vendría siendo un problema de que no tenía 12 voltios a la salida del secundario. Eso por allí. Yo personalmente quitaría quitaría todos los FET y haría mediciones de los componentes que están por encima de la placa, por debajo del disipador, porque también puede que tenga alguna resistencia de las que van hacia el transistor FET, que ya le voy a decir el número, que sería el QB19, donde se han visto casos que las resistencias sensoras de corriente, que es la RB145 y la RB147, tengan problemas y por eso también el equipo esté fallando. Pero personalmente yo me iría, ya por la experiencia, me iría reemplazando el integrado. Ok. Para explicar otro poco más lo que es la parte del encendido, como yo les comenté, les había comentado que el USB7 siempre se mantiene activo porque es el que hace que funcione la etapa del 12 voltios en el secundario. Esa etapa ya por medio de otras subfuentes, 3.3, 1.2, si mal no recuerdo, son los que se encargan de alimentar el micro, de alimentar la memoria PROM, el SPI, y ya es lo que se encarga de lo que es la alimentación del sistema hasta que le damos la orden de encendido. Y en lo que le damos la orden de encendido es que comienza lo que es la funcionalidad de los otros dos integrados que trae la fuente. Estoy tratando de ser un poco lo más breve posible para tratar de explicar lo mejor posible cómo está funcionando eso en este aspecto. Si tienen dudas sobre si funciona o no funciona la etapa secundaria, yo les recomiendo que inyecten 12 voltios. Él tiene un conector, la tarjeta tiene un conector que se llama, a ver si le veo el número, CON B alta 11, que es el que recibe los 11 y 12 voltios. Usted puede inyectar 12 voltios allí y medir en la pata de referencia del UCB8, que viene siendo el TL431, verificar si él tiene su voltaje de referencia. Normalmente en esta placa es de 2.5. Hace poco vi una tarjeta donde el voltaje de sensado del TL431 es de 1.8. Eso me causó bastante curiosidad. Voy a revisar al respecto porque la tarjeta estaba funcionando, pero su voltaje de referencia era 1.8. Yo nunca había visto el caso. Tampoco se lo he oído comentar a ningún otro colega de los que yo suelo seguir por Facebook, por YouTube. Así que vamos a explicar un poco eso. Ya será más adelante en otro video. Ok, entonces si tienen dudas de que tenga problemas en el primario, en el secundario, inyecten los 12 voltios, midan el voltaje en la referencia del TL431 y verificarán. Si no tienen mayor problema, el bombillito indicador o el LED testigo debería estarle funcionando. Si tienen problemas en la parte del 12 voltios, la fuente evidentemente se les va a dar la protección. Cuando hablo de la fuente me refiero a la fuente de laboratorio con la que inyectemos el voltaje. Yéndonos un poco más hacia lo que es la etapa del otro integrado que nos atañe, en lo que es el primario de este equipo, que es el de posición UCB2, es que este trabaja diferente a como trabaja el UCB7, a pesar de que es el mismo integrado. Tengamos en cuenta eso. El UCB2 también se alimenta por la pata 5, como yo comenté, es el mismo integrado. Yo también lo reemplazo por el OB2263 cuando no me encienden las lámparas. Tengan en cuenta eso. El televisor puede, si tiene falla de encendido de lámparas, pueden ser solamente tres cosas. Uno, que las regletas LED estén en mal estado. Dos, que tenga un problema con el UCB2.
Y tercero, que tenga un problema con el integrado del PFC, que no esté elevando el voltaje y por eso las lámparas no estén encendiendo. Tienen que tener en cuenta eso específicamente. Ok, volviendo al integrado UCB 2, él se alimenta por su pata 5, pero esa alimentación no viene del BCC como viene en el integrado UCB 7, sino que viene alimentado por medio de un transistor. En ese caso su alimentación se llama BCC2 y viene por medio de la acción de un transistor en específico, valga la redundancia. Y la mejor manera de verificar eso es verificar la etapa de BL-ON. Nosotros podemos revisar el voltaje de BL-ON en la resistencia RB100. ¿Qué hace esa resistencia? Esa resistencia va directa a la base del transistor QB18. El suscriptor también me había comentado algo sobre ese transistor en específico, no recuerdo muy bien el mensaje. ¿Qué hace el transistor QB18? El transistor QB18 pone el cátodo del LED del optocoplador, en este caso el PCB3B, pone ese cátodo a tierra. El 12 voltios en el ánodo de ese optocoplador tiene que tener 12 voltios, y allí es cuando comienza a iluminar para que el fototransistor, que vendría siendo en el plano, en la parte que dice PCB3A, haga la conducción para que el transistor QB15 les envíe el voltaje de BCC, que es el mismo voltaje que alimenta el QB7, pero tenemos este dato con esta parte del montaje, donde solamente es activado el transistor por medio del voltaje BL-ON y a través del optocoplador, o sea que está aislado de la etapa primaria. Cuando el fototransistor del PCB3 acciona, alimenta lo que es el colector del transistor. A su vez, por medio del diodo doble ZDB1, alimenta la base del transistor QB15. Emite el voltaje por su emisor y alimenta dos posiciones en la etapa primaria de la tarjeta, que son el PFC, y el BCC2, que es el que alimenta la pata 5 del integrado UCB2. Volviendo al UCB2, él tiene su montaje es un poco distinto con respecto al UCB7, ya que no se alimenta directo desde la bobina del transformador, sino que por medio de la pata 6 él activa tanto al transistor QB25 como al QB1, que es el FET que hace alimentar al transformador para que salgan los voltajes altos en la etapa de los LED. Recuerden que el UCB2 solamente trabaja para la etapa de los LED, no tiene nada que ver con la funcionalidad de la tarjeta en la parte de sistema. Eso lo hace el UCB7. Y entre sus características para estar un poco más exacto, tienen que estar muy pendientes del voltaje de entrada en la pata de feedback, que es la pata número 2, que según el datasheet es de menos 0.3 hasta 7 voltios. Recuerde que tienen que verificar la configuración de cómo va montado el integrado para ver en qué rango de voltaje se maneja ese voltaje de feedback, porque incluso pueden tener una resistencia alterada. El integrado puede estar trabajando con un voltaje de 7 voltios en el feedback y ni siquiera el integrado funciona. Tienen que estar muy pendientes de cómo está configurado el integrado en cuanto a la tarjeta, para verificar qué cantidad de voltaje debe tener el input del feedback y el input del voltaje sense, que es en la pata 4. Otra de las cosas que
que tienen que tener en cuenta en cuanto a los valores es que básicamente lo que es el valor de feedback, el valor de la pata de sense y el valor de la pata de RI, que es el oscilador interno del integrado, son básicamente los mismos. Los tres están marcados desde menos 0.3 hasta 7 voltios. Recuerden, tienen que verificar cómo viene configurado el circuito para ver qué valor específico trabaja cada parte cada etapa del integrado. Eso, hablando un poco de lo que sería la protección por corriente y la activación del feedback. En cuanto a la temperatura de trabajo, es lo normal de casi cualquier integrado, es de menos 20 hasta 150. Y otra cosita que nos dice acá, a ver, nos marca que por lo menos la etapa del oscilador interno del integrado está gobernado por una resistencia que está a tierra, que en el caso específico del UCB2 estaríamos hablando, ya les voy a decir qué patica, permítanme, la pata 3, estaríamos hablando de la resistencia RB9. Modificando la RB9 es que podemos tener la sensibilidad del oscilador interno. Preferiblemente yo no modificaría en nada esa resistencia, pero sí estaría al pendiente de su valor, ya que dependiendo del valor que me entregue que tenga esa resistencia, es el funcionamiento del oscilador interno, y es lo que va a hacer que trabaje más o rápido o más lento con respecto a la activación del driver, que es la pata 6 del integrado, que como sabemos es la que activa el FET, activa y desactiva el FET. Tengan en cuenta eso. Si su velocidad es mayor con respecto a la configuración del circuito, pueden dañar el FET, y en consecuencia se van a dañar muchos otros componentes, como son la resistencia RB25, la RB30, la RB31, la RB23 y en consecuencia el QB25, que al dañarse el FET, ese conjunto de componentes que yo acabo de mencionar siempre se daña, siempre, es casi una ley en esa tarjeta, para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer la revisión. Ahora nos vamos a ver, habiendo dicho específicamente el comentario sobre la alimentación del UCB2, como recuerden, yo les comenté que viene por medio de del BCC2, y que les comenté que venía por medio de una activación del BL-ON con respecto al acoplador, el PCB3. a tratar de no irme por las ramas. Tenemos que cuando se activa el transistor QB15, yo les había comentado sobre el PCB2 que se activaba con ese transistor. Ese transistor, cuando está activado, alimenta por su colector al QB16, que es el que da la activación de BCC2. Eso de todos modos lo pueden ver en el plano, que yo lo tengo. Me lo pueden solicitar por los comentarios. Teniendo ya activado lo que es el voltaje de PFC, nos vamos al integrado de PFC. Permítanme buscarlo acá en el plano. Vamos al integrado del PFC, que esta tarjeta en específico utiliza el NCP1607, que se alimenta por medio de la pata 8. En la pata 8 vamos a tener el voltaje de BCC PFC, que como les comenté anteriormente es más o menos de 12 voltios. Que recomiendo yo no lo midan con respecto al negativo del condensador primario, porque les va a dar un voltaje fluctuante entre los 5 y los 8 voltios. Preferiblemente mídanlo directamente desde su pata de tierra, que es la pata número 6, que allí sí le va a dar el voltaje de encendido correcto. Otra curiosidad que tenemos con respecto al NCP1607, que su posición en el integrado es el UCB6, es que él también tiene un divisor resistivo desde el voltaje de PFC, que es la RB44, la RB47, la RB57 y la RB62, que ingresan a la pata número 1
que es la pata de FIVAC en este integrado, aunque acá lo marca como invert, en realidad es la pata de FIVAC. La otra curiosidad que les quiero comentar con respecto al integrado del PFC de este componente es que tienen que estar muy pendientes del conjunto de resistencia, la RB79, las RB78 y la RB80, que son las encargadas de censar la corriente. Cualquier variación en esa resistencia van a tener problemas de censado de corriente y por ende el equipo se les va a proteger en el mejor de los casos. En el peor de los casos se les va a dañar el transistor QV5, se va a dañar el transistor QV6 y un conjunto de 4 resistencias que están en paralelo entre la base y el colector, y entre la base y la compuerta del transistor QV5, que son la RB64, la RB67, la RB71 y la RB68, que son las encargadas de lo que es básicamente el drenado el censado de la corriente. Si buscamos acá en el montaje que aparece en el datasheet de este integrado, es un poco más sencillo con respecto a lo que vemos en el plano, pero del resto todo funciona exactamente igual. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos alimentado el BSC-PFC por medio de la pata 8, él viene por una resistencia que es la RB50 y dos condensadores, uno electrolítico y uno cerámico, que es el SB7 y el CB20. Cuando este integrado este condensador, el CB20, se carga, llega a su máximo de carga, que son 12 voltios, aunque el condensador creo que viene para 25 o para 16, no estoy muy seguro. Cuando ese integrado, en lo que podríamos decir que vendría siendo lo que sería el voltaje de arranque, hay técnicos que le dicen patada de arranque, hay otros técnicos que le dicen voltaje de encendido o primer golpe de encendido, dependiendo del técnico que haga la descripción. Yo normalmente le digo primer encendido. Ese voltaje, cuando ya llega hasta su punto máximo de carga en el condensador CB20, es que el transistor comienza a arrancar. Y vemos que en la salida de la pata 7 tenemos lo que se vendría siendo la onda cuadrada o la señal de encendido del FET. No recomiendo que lo midan directo en el FET, es preferible que lo midan directo en la pata del integrado. En el caso de que tengan las dudas, siempre quitando el FET, hay una manera de hacer que el integrado arranque sin necesidad de tener el FET instalado. Recuerden que estos estos circuitos vienen diseñados para solamente arrancar cuando tengan lo que podríamos decir una trinidad, que es el voltaje de censado de corriente y el FIVAC. Esto teniéndolo por aquí, tampoco es muy sano medir el voltaje de PFC directo al FET. Preferiblemente utilicen un condensador que está cercano al transistor, que su nomenclatura es el CB24. Es mucho mejor que lo midan allí y no cometer el error de repente de medirlo en otra instancia donde va a ser peor va a ser, como dicen en Venezuela, peor el remedio que la enfermedad. Otro detalle que les quiero agregar es que mientras el equipo está apagado, solamente vamos a tener en ese punto en específico del condensador que yo les acabo de mencionar, solamente vamos a tener la multiplicación del voltaje de entrada en corriente alterna por la raíz cuadrada de 2, que vendría siendo, imagínense que tenemos 115 voltios y lo multiplicamos por la raíz cuadrada y nos tiene que dar unos 157, o si lo multiplicamos por 1.44
nos da 165.6. Ese es el voltaje que más o menos van a tener en el condensador o en las surtidores de los 3 transistores. De los 3 transistores tengan esto en cuenta, porque ya estando la tarjeta encendida, el transistor que maneja los 12 voltios también comienza a recibir los voltajes de 380 voltios de PFC. ¿Por qué ocurre eso con el transistor que maneja los 12 voltios? Porque ya al estar encendido la tarjeta, tiene que estar el consumo en corriente se eleva con respecto a las funcionalidades de la tarjeta. Recuerda que ya el micro comienza a exigir más, porque ese micro es el que maneja la etapa de LVDS, es el que maneja la entrada de VGA, la entrada de video. También se está alimentando lo que es la etapa del selector de canales, está alimentando la etapa del HDMI, que es un integrado totalmente aparte, está alimentando lo que es la etapa de la salida de audio. Eso le exige mayor corriente a la tarjeta, y por eso también se activa con respecto al PFC. Curiosidades que en las reparaciones que he hecho, bueno, les explico. Siempre que no tengan 12 voltios deben revisar el USB 7, que es el que se encarga de alimentar la etapa de 12 voltios. Siempre que no tengan 12 voltios, revisen el USB 7. Una de las características que tiene ese integrado es que en ocasiones se le daña la resistencia RB135 y no permite que el integrado encienda. Si el problema lo tienen con respecto a la etapa de los LED, pero si tienen los 12 voltios, o sea que tienen el LED testigo encendido, váyanse directamente a medir dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a medir? Ya les voy a proporcionar el dato. Lo primero que necesito que midan sí o sí es el voltaje de BL-ON en la resistencia RB100. Si nosotros no tenemos un voltaje allí que si mal no recuerdo es de 3 voltios, si nosotros o de 2 punto algo, si no tenemos ese voltaje allí, es imposible que nos vaya a arrancar el PFC, y es imposible que nos vaya a arrancar la etapa de encendido de las lámparas. Así que tengamos eso en cuenta en el caso de que tengamos problemas con el encendido de las regletas LED. Pero en la normalidad de lo que yo he visto acá en Venezuela con respecto a esas tarjetas, siempre es el integrador que está dañado. Él también maneja la misma resistencia que les comenté antes de 470 ohmios. Permítanme buscarla acá en el plano, que si mal no recuerdo en este debe ser la RB20. Sí, es la RB20. Si esa resistencia está dañada, lo más seguro no les va a encender el equipo, porque sí. Es un poco extraño decirlo así, pero es casi que ley obligatoria. Si esa resistencia tiene problemas, o el condensador que está asociado a ella, que es el CB8, si ese condensador tiene problemas, tampoco les va a arrancar la etapa del encendido de lámpara. Y con respecto al PFC, el PFC también les puede dar problemas de encendido de lámpara. Así que tengan en cuenta eso. Si tienen problemas con el PFC, las lámparas no le van a encender. O puede que les encienda y se vuelvan a apagar inmediatamente. Muchos técnicos allí es cuando se desorientan un poco y comienzan a sacar componentes de más y sin revisar, y es un problema. En el caso específico que yo he visto un caso, pero fue una cosa muy por decir extraña, en una tarjeta hace un par de años quizás, antes de crear contenido, fue un problema con el operacional que controla el OVP del LED, que si mal no recuerdo es el UCB4A, que uno de sus operacionales estaba, vienen dos amplificadores operacionales por dentro, y en uno de los dos operacionales tenía un corte en el condensador
que va al ADJ2, o sea, el ajuste 2, que si mal no me equivoco creo que es el CB26. Lo estoy tratando de mirar acá en el plano, que ese condensador estaba en corto y por supuesto no permitía el ajuste de iluminación, y el integrador lo tomaba como un defecto y no encendía la etapa de los LED. Pero es un caso muy extraño en esta tarjeta en específico. Entonces, ya para finalizar, espero que les haya gustado la breve explicación, bueno, la breve explicación que dura media hora que estoy dando sobre esta tarjeta como tal. Espero que se suscriban al canal, les activen la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo contenido. He estado un poco flojo con respecto a la subida, he fallado un par de semanas, pero ha sido porque tengo mucho material no concluido, muchas reparaciones que no he concluido por problemas de repuesto, y por eso no les he ido subiendo mayor contenido. Voy a tratar de ponerme al día con eso. Y como les comenté, suscríbanse, eso me anima a mí a seguir creando contenido. Si necesitan el plano, pueden hacer la solicitud por los comentarios. Si tienen alguna duda también pueden comentar, y si están en Caracas, me pueden escribir a los números que yo dejo al final del video y podemos encontrarnos. Yo puedo visitar su taller en la medida de lo posible y ayudarles en lo que pueda. Espero que les haya gustado. Este es un video que se graba en la ciudad de Caracas, Venezuela, para Tecnoas Electrónica Compañía Anónima.